ejemplo, cuando yo hablo de síndrome de estrés respiratorio específicamente me voy a referir a la enfermedad membrana hialina. Gracias. Bueno, estos signos y síntomas son comunes al síndrome de estrés respiratorio del prematuro o del término. En el del término, por el contrario, ya no voy a encontrar la enfermedad de membrana hialina como causa de dificultad respiratoria por los motivos que vamos a ver ahora, sino que voy a tener otras enfermedades, ¿sí? Entre las cuales también podríamos ver cardiopatías, como la persistencia de la hipertensión pulmonar, conducto arterioso permeable o ductus arterioso permeable, y el síndrome de aspiración de líquido amniótico meconiano, y lo que es más benigno, la taquipnea transitoria recién nacida. Entonces, acá vamos a hablar de específicamente el síndrome de estrés respiratorio del prematuro, que es la enfermedad por membrana hialina. ¿Cómo se va a presentar ese recién nacido? Cianosis, quejido. Quejido es ese stop que hace durante la expiración, una expiración forzada. Aleteo nasal, retracciones que se pueden manifestar, por ejemplo, como cabeceo, el niño cabecea. La taquipnea, obviamente. Podemos encontrar a la auscultación, murmullo vesicular disminuido con rales húmedos o roncos. Y también a la ectoscopía el niño va a estar pálido, cianótico, y también puede presentar pausas de apnea. Esta es una escala, es la escala de Silberman, que se utiliza para clasificar a la dificultad respiratoria, le da puntaje y le clasifica, ¿verdad? Esto no es necesario que ustedes memoricen ni que le den puntaje, sino que nos sirve más bien para identificar la clínica de este recién nacido, ¿sí? Podemos tener aleteo nasal. Vamos a repetir nada más. El quejido expiratorio, ¿sí? El quejido puede estar audible con el estetoscopio o generalmente se escucha sin estetoscopio. El tiraje intercostal, la retracción external, que es el famoso hundimiento del cuerpo supraesternal o tiraje supraesternal, y la disociación tóraco-abdominal. La respiración, el movimiento del tórax y del abdomen puede estar sincronizado en un paciente o un recién nacido sin dificultad respiratoria, o cuando existe un retraso en la inspiración o un bamboleo, no está sincronizado el movimiento del tórax con el abdomen, es una disociación tóraco-abdominal. Esta es la clínica, los signos clínicos que va a presentar el recién nacido con síndrome de estrés respiratorio. Bueno, específicamente enfermedad membrana hialina es la patología respiratoria más frecuente del prematuro, ¿sí? Típicamente en un recién nacido menor a 35 semanas, y la causa es el déficit del agente tensioactivo, del surfactante, que tendría que encontrarse en los alveolos y está producido por los neumocitos tipo 2. Todos nosotros tenemos el agente tensioactivo, el surfactante en los alveolos. ¿Cuál es la función del surfactante? Evita que los alveolos colapsen. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? Al tener déficit de ese agente tensioactivo, los alveolos colapsan. Bueno, afecta 1% de los recién nacidos pretérminos, ¿sí? Y es una de las principales causas de muerte en los prematuros. La incidencia obviamente está inversamente relacionada con la edad gestacional. La incidencia aumenta a medida que el recién nacido es más pequeño. ¿Está bien? Tal es así que en un recién nacido o en los recién nacidos menores a 28 semanas podemos llegar hasta 80% de incidencia. Bueno, el surfactante.
Consta de fosfolípidos en su composición, cosa que nosotros ya habíamos visto en histología, anatomía patológica, nada más que a modo de citar, ¿sí? La fosfatidilcolina es la principal sustancia tensoactiva. Entonces, de ahí se sabe cuál sería más o menos el tratamiento. Bueno, el surfactante está presente en suficiente cantidad a partir de las 36 semanas, pero existen situaciones en las cuales un bebé de 36 semanas gestacional todavía no está con la cantidad adecuada de surfactante o se retrasa la aparición del surfactante. La ruptura prematura de membranas, la hipertensión materna, el retardo de crecimiento intrauterino, los corticoides aceleran la maduración pulmonar, mientras que la diabetes materna, eritroblastosis fetal, retrasa. Por eso cuando nosotros tenemos una gestante con hipertensión del embarazo, hipertensión inducida, preeclampsia, lo que sea, al nacer el bebé, al examen físico capurro presenta una edad gestacional mayor a la edad gestacional de la mamá. Entonces todos estos factores favorecen la aparición temprana del surfactante y la diabetes materna y la eritroblastosis por el contrario retrasa. Bueno, la fisiopatología, la síntesis del surfactante depende en parte del pH, de la temperatura y la perfusión. ¿Qué significa eso? Que si el niño está con una alteración del bienestar fetal, asfixia, hipoxemia, isquemia pulmonar, sobre todo si esto empeora con hipovolemia, hipotensión, estrés por frío, inhibe la síntesis del surfactante. Entonces todo esto nosotros tenemos que tener en cuenta a medida que aumenten los factores de riesgo de ese bebé. Si es un bebé pretérmino, hijo de madre diabética, entonces todo esto tenemos que tener en cuenta. Altas concentraciones de oxígeno y tratamiento con respirador, asistencia respiratoria mecánica, pueden lesionar el revestimiento epitelial de los pulmones y también disminuir la cantidad de surfactante. Bueno, ¿qué pasa luego? La síntesis o liberación insuficiente del surfactante, ¿qué hace? Hace que disminuya la distensibilidad de la pared torácica, ¿sí? No puede distenderse normalmente, entonces hace que ese pulmón se atelectasie y provoca atelectasia, ¿sí? Los alveolos pueden estar bien perfundidos, pero ¿qué pasa? No están adecuadamente ventilados porque están colapsados. Entonces se altera la relación ventilación-perfusión y ¿qué lleva a eso? Hipoxia, hipoxemia, ¿sí? La disminución de la distensibilidad pulmonar, el pequeño volumen corriente, aumento del trabajo respiratorio que aumenta el metabolismo y la ventilación del alveolo insuficiente llevan a hipercapnia, retención de CO2. Bueno, se puede observar extensa atelectasia con congestión de los pilares intraalveolares y dilatación de los linfáticos. Entonces, ahí tenemos en el lado derecho un pulmón en donde no ingresa aire, se atelectasia, hay edema y también puede haber neumotórax. Bueno, los signos y síntomas aparecen al nacimiento o en las primeras horas después del nacimiento y es típicamente el distrés respiratorio que ya vimos recién, polipnea, dificultad respiratoria, todo lo que citamos recién, apnea. La apnea, ¿sí? La gasometría que me demuestra hipoxemia, hipercapnia, retención de CO2, me obliga a ingresar a ese recién nacido a unidad de cuidado intensivo y asistencia respiratoria mecánica y a realizar inmediatamente el tratamiento de base para la enfermedad membrana hialina que vamos a ver cuál es. Bueno, ahí está.
El diagnóstico, entonces, ¿cómo vamos a realizar? Ya hablamos mucho de la clínica. Vamos a solicitar una radiografía de tórax para evaluar ese parénquima pulmonar. Ya hablamos de la gasometría arterial y también con la gasometría evaluamos el equilibrio ácido-base. Bueno, la radiografía, ¿cuál es lo característico? La radiología pulmonar en el primer momento puede ser normal, pero luego irá presentando el patrón característico de la enfermedad de membrana hialina, más o menos a las 6 a 12 horas, que se caracteriza por disminución del volumen pulmonar. No vamos a tener los signos de atrapamiento aéreo que solemos ver normalmente en los bronquiales obstructivos, y vamos a encontrar un infiltrado típico, que es la opacificación difusa con un patrón retículo nodular que se llama vidrio esmerilado, ¿sí? El patrón en vidrio esmerilado con broncograma aéreo y también las complicaciones que vimos en la diapositiva anterior, las atelectasias, neumotórax, enfisema intersticial, y también podemos tener malformaciones pulmonares asociadas. Bueno, este es el patrón típico en vidrio esmerilado retículo nodular. ¿Está bien? Ahí vemos el zoom bien ampliado para que puedan distinguir. Bueno, ya hablamos también de la gasometría, hipoxemia, hipercapnia y acidosis metabólica. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de un síndrome de dificultad respiratoria? Inclusive estas pueden ir juntas. Un paciente con enfermedad de membrana hialina puede tener una sepsis fácilmente, ya que se trata de un prematuro. Puede cursar con una cardiopatía, también con hipertensión pulmonar persistente, síndromes aspirativos, principalmente el síndrome de aspiración del líquido amniótico meconial. Todos son diagnósticos diferenciales, pero son diagnósticos que pueden ir juntos también, simultáneamente. Bueno, principalmente la prevención de la prematurez. Ahí se basa el tratamiento primordial, la prevención primaria, ¿sí? Tratando de evitar patologías en la mamá que conlleven a un parto prematuro, tratando las infecciones, ¿sí? La diabetes, la hipertensión. Y el tratamiento específico de la mamá es el corticoide, dexametasona de depósito, generalmente 2 dosis, ¿verdad? A partir de entre las 24 y 34 semanas de edad gestacional se le aplica el corticoide intramuscular a la mamá. Eso se llama la famosa maduración pulmonar, ¿sí? Ahora el tratamiento recién nacido, bueno, recién nacido de pretérmino, para todo término, lo que sea, reanimación, ¿verdad? La reanimación, la estabilización, control de la temperatura, glicemia, administración de líquidos, más o menos entre 60 a 100. Cuanto más prematuro es el bebé, le administramos un poquito más líquido, si es de término, un poquito menos líquido, ¿verdad? Transfusiones de sangre para que podamos nosotros sostener ese transporte de oxígeno a los tejidos, ¿verdad? Porque con la anemia empeora ese transporte que está luego debilitado, alterado por el intercambio gaseoso, ¿verdad? Las transfusiones de sangre que se realizan a los recién nacidos en volumen entre 10 a 15 cc por kilo peso se pasa en 2 horas. La monitorización de todas las constantes vitales, ¿sí? Bueno, la oxigenoterapia en un recién nacido prematuro debemos tolerar valores de saturación menores que un recién nacido término o un niño, entre 88 a 93% de saturación, ¿sí? Y el manejo ventilatorio específico. Eso ya es de resorte de cuidados intensivos neonatales. El tratamiento de base es la administración del surfactante que se administra por vía intratraqueal, ¿sí?
Con el surfactante mejora la oxigenación, disminuye el riesgo de escape aéreo y disminuye la mortalidad en un 40%. ¿Sí? El que nosotros actualmente más utilizamos es el natural, que es el Survanta. Ese es el que se suele utilizar más normal, comúnmente. Se administra 1, 2, 3 dosis dependiendo de la respuesta del paciente. Y antibiótico-terapia, ¿en qué pacientes voy a utilizar? Generalmente en casi todos, ¿verdad? Porque son pacientes con varios factores de riesgo, pero se puede suspender con los hemocultivos negativos, ¿sí? Debido a que el síndrome de dificultad respiratoria puede ser causa de infecciones, entonces prácticamente a todos se le administra. Recomendado ampicilina con un aminoglucósido, generalmente gentamicina. Bueno, eso es enfermedad membrana hialina. Entonces esto es más bien de los prematuros. Y tenemos también el síndrome de dificultad respiratoria, que corresponde al niño que es de término o posttérmino, que es el famoso SALAM. Abajo. Bueno, síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial. Bueno, ¿en qué tipo de paciente característicamente esto podemos nosotros encontrar? En pacientes que están en trabajo de parto prolongado, ¿sí? O complicado, el famoso parto distóxico. En los pacientes, el famoso que escuchan ustedes por ahí, pasó su hora. Le pasó la hora, ¿verdad? Bueno. Dilataciones prolongadas, partos complicados. ¿Qué hace ese niño? Esto es la fisiopatología. Inician movimientos respiratorios enérgicos dentro del útero. ¿Por qué? Porque ya está comprometido el aporte de oxígeno a través de la placenta. O sea, ese niño en primer lugar ya está pasando hipoxia, ¿sí? Asfixia. Entonces, ¿cómo se manifiesta la hipoxia en el bebé que está durante el trabajo de parto? Empieza a eliminar meconio y empieza a realizar movimientos respiratorios. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ese líquido amniótico, a medida que aumenta la cantidad de meconio que el bebé que está eliminando, aumenta el espesor de ese líquido amniótico. Sabemos que el líquido amniótico, el meconio tiene una textura inclusive como goma, está bien gomosa, entonces hace que el líquido amniótico también se quede espeso y gomoso. Y durante las respiraciones, ese líquido amniótico espeso puede ingresar en las vías respiratorias, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Bloquea las vías respiratorias del bebé y dificulta obviamente el intercambio gaseoso a nivel alveolar y retiene CO2. Y también puede, aparte de bloquear las vías respiratorias, producir una neumonía. Bueno, el paso del meconio al líquido amniótico determina principalmente hipoxia, ¿verdad? Sufrimiento fetal. Y estos niños generalmente nacen teñidos de meconio. Ese bebé que vimos, por ejemplo, está verde, negruzco. Este bebé, ese ya nació muerto probablemente. Está envuelto en su meconio. Este bebé de abajo, ven cómo está hipotónico y también está cianótico y cubierto de meconio también, ¿sí? Bueno, estos niños generalmente, a medida que progresa la eliminación de meconio, empeora la asfixia, el sufrimiento
fetal, entonces pueden nacer muy deprimidos y requerir procedimientos de reanimación neonatal avanzada, ¿sí? Estos niños con SALAM también, aparte de eso, tienen más riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar persistente. La hipertensión pulmonar es característica de la circulación fetal. En la circulación dentro del seno de la mamá, la arteria pulmonar está con presiones muy elevadas. Una vez que el bebé nace, normalmente esa presión tiene que disminuir drásticamente para dar paso al ingreso de aire y al intercambio gaseoso en el alveolo. Pero ¿qué pasa? Debido a la hipoxia fetal, entonces esa hipertensión de la arteria pulmonar persiste. 10 a 15% de los recién nacidos que nacen con líquido meconial y solo el 5% desarrollan síndrome aspirativo meconial. O sea, un pequeño porcentaje de los niños que nacen con líquido amniótico teñido de meconio requieren reanimación, no todos. O sea, no es porque yo vea un líquido amniótico verduzco, no, este bebé va a requerir reanimación. No, la mayoría no va a requerir reanimación. Y un menor porcentaje, pequeño porcentaje nomás desarrolla el síndrome de aspiración. Pero sí es un factor de riesgo que yo tengo que tener en cuenta, tengo que estar preparado para eso. Bueno, si yo tengo un pasaje fisiológico de meconio, un pasaje de meconio debido a hipoxia, sufrimiento fetal, si se produce una aspiración, puede ser ya dentro del útero durante el trabajo de parto o puede ser postparto, ¿sí? Entonces, aspiración de líquido meconial. Y entonces sucede toda esta serie de mecanismos fisiopatológicos que hacen que persista la dificultad respiratoria del niño, ¿sí? Bueno, se obstruyen las vías respiratorias más pequeñas con el meconio, sí produce dificultad respiratoria en las primeras horas de vida con todos los signos y síntomas que vimos recién, retracciones, taquipnea, quejido, ¿sí? Y también la obstrucción puede provocar neumotórax, neumomediastino o ambos. Y en la radiografía de tórax que vamos a ver infiltrados parcheados, gruesas bandas en ambos campos pulmonares, aumento del diámetro anteroposterior y aplanamiento del diafragma. Podemos tener también condensaciones, neumomediastino y neumotórax. Bueno, igual que en la enfermedad membrana hialina, prevenir las causas que puedan producir el sufrimiento fetal, ¿sí? Tenemos que identificar rápidamente esas causas y evitar las causas que producen pérdida de bienestar fetal o sospecha de bienestar fetal alterado, ¿sí? ¿Cuáles son durante el trabajo de parto? Entonces aquí el obstetra o el ginecobstetra que está dirigiendo ese trabajo de parto tiene que detectar en presencia de una desaceleración tardía de la frecuencia cardíaca o cuando existe una taquicardia persistente y no hay variabilidad. Sabemos que normalmente durante las contracciones se produce una taquicardia, que eso desciende, y cuando ya esa taquicardia se mantiene constante, es una sospecha de bienestar fetal alterado y se debe acelerar el parto, ¿sí? Entonces ahí el obstetra ya se da cuenta que existe una alteración en ese bebé, que ese bebé está hipoxiando o está en asfixia. Bueno, el tratamiento. Vemos a este bebé que se le está intubando, ven cómo su piernita está totalmente extendida, una hipotonía extrema. Entonces, el que nace deprimido, sin hipotonía, con bradicardia, no tiene esfuerzo respiratorio insuficiente, ¿sí? Entonces, generalmente este bebé se intuba y se aspira lo máximo que se pueda de líquido amniótico.
un buen esfuerzo respiratorio y yo veo que tiene meconio o líquido amniótico meconial, no se debe intubar ni para aspirar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el bebé está respirando. Solamente es mandatorio intubar rápidamente cuando está deprimido, cuando no tiene esfuerzo respiratorio, está hipotónico, cianótico, ¿sí? Y luego el tratamiento, medidas generales, sostén respiratorio, sostén de constantes vitales, ¿sí? Presión arterial, de frecuencia cardíaca, con inotrópicos, ¿sí? Bueno, y luego lo que principalmente se produce es una alteración del sistema nervioso central, una encefalopatía, ¿sí? Por la asfixia, y dependiendo del grado de afectación del sistema nervioso central se produce esa encefalopatía del recién nacido y puede quedarse con convulsiones, una alteración severa. Entonces depende de la magnitud de la hipoxemia secundaria de la asfixia y la presencia de otros problemas asociados a la hipertensión pulmonar. Eso depende del pronóstico de ese bebé. También, como vimos, tiene tendencia a ser neumonía, o sea, infecciones. La taquipnea transitoria del recién nacido. Una vez que yo descarto la enfermedad de membrana hialina en un bebé de 35 semanas, yo descarto que sea aspiración de líquido amniótico meconial, yo descarto que ese bebé esté con una sepsis neonatal, entonces yo me quedo, ¿sí? Me quedo con taquipnea transitoria recién nacido. Puede estar dado en niño término o pretérmino, puede estar dado en el paciente por parto cesárea o por parto vaginal, ¿sí? Se manifiesta con un síndrome de dificultad respiratoria, ¿sí? Y la recuperación puede darse en horas a días, hasta 3 días. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las características? Son niños que en general están en buen estado general, los pulmones están limpios, la radiografía de tórax no muestra un infiltrado en vidrio merilado, ni tampoco patrones de neumonía, no tiene neumotórax, neumomediastino, ¿sí? Puede haber líquido, fisuras intralobares, hiperareación, aireación. Generalmente no hay alteraciones en la gasometría, estos niños no requieren intubación, ingreso de asistencia respiratoria mecánica. En un principio resulta difícil diferenciar de una membrana hialina o de otros trastornos respiratorios o cardíacos, ¿sí? Como les dije, es un diagnóstico de exclusión. ¿Cuáles son las características? Recuperación rápida, brusca recuperación del recién nacido, ausencia de hallazgos radiológicos de distrés respiratorio o de neumotórax o de otros trastornos pulmonares, y también la ausencia de trastornos cardiológicos, foramen oval, ductus arterioso, hipertensión pulmonar también se debe descartar. Bueno, ¿a qué se debe? Absorción lenta del líquido de los pulmones. Sabemos que los pulmones del recién nacido están llenos de líquido y rápidamente eso se reabsorbe para dar paso al ingreso del aire. ¿Está bien? Entonces en algunos tarda un poquitito. ¿Cuáles son los factores que hacen que tarde esa reabsorción? Por ejemplo, el nacimiento por parto cesáreo. El tratamiento de soporte, hidratación, oxigenoterapia, ¿sí? No se utilizan diuréticos como la furosemida, ¿sí? Se han descrito casos graves, pero es muy raro, ¿verdad? Por cesárea, el recién nacido por cesárea programada. Es muy raro también que haga complicaciones graves. ¿Está bien? Bueno, quedamos por aquí en nuestra última clase la otra semana, ¿sí?